Bueno, ya estamos todos. Buenas tardes. Perdón por estos minutos de tardanza y de empezar el acto. Los medios, los cascos, todas estas cositas que ahora vamos a cantar, Noa y yo, saldremos a cantar luego un tweet aquí, los dos, o como se llame. Nos van a poner el pinganillo y cantaremos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Es un placer estar en este sitio, en el CaixaForum, y tener tanta gente viéndonos y expectantes de qué se va a contar aquí. Lo importante para nosotros, ¿qué es? Pues qué nos va a contar Noa, qué nos va a contar Ana y sobre todo y los doctores, tanto Silvia como Jaume. Dentro de nuestra asociación tenemos unos fines y esos fines, uno es ayudar y apoyar a la gente, a los socios y a todos, sobre todo a todas sus familias, que todos pasamos, la enfermedad la tenemos entre todos. Luego, pues buscar dinero entre todas estas entidades que nos ayudan y que nos echan una mano a las asociaciones. Y como último fin que tenemos en la Asociación Aragonesa de Retina es pues el difundir y el dar visibilidad a nuestras distrofias hereditarias de retina. Y este acto coincide concretamente con eso. Vamos a ver el primer tratamiento que de verdad ha funcionado. Tenemos aquí pues a la persona que se le ha puesto y que la verdad es que es un encanto de niña y nos va a explicar perfectamente todas sus sensaciones y todo. Gracias a todos por venir y ya principalmente os dejo con Silvia Méndez, que va a iniciar su exposición. Y ya, venga, Silvia, a ti te toca. No, estoy bien, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Silvia Méndez, trabajo actualmente en el Hospital de Huesca, pero hemos montado una unidad en el Hospital Universitario Miguel Servet, más especializada en las distrofias de la retina. De ahí que me haya invitado la asociación hoy a poder participar en este evento, que me parece un evento fantástico porque nos permite poder ver en primera persona el resultado de todo este jaleo del Luxturna. Y para mí es un honor, estoy encantada de que me hayáis invitado. Muchísimas gracias. Entonces, en cuanto al tema, es un tema que está de moda entre los oftalmólogos también, porque es un tema que antes no había absolutamente nada, era todo el tiempo hacer el diagnóstico, pero no podemos ofrecer absolutamente nada. Y eso es muy desquiciante para los pacientes, para vosotros, pero también para nosotros, porque al fin y al cabo siempre tenemos ganas de poder ayudar, y no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. En el 2003, desde que se descubrió la mayor parte del genoma humano, ya se empezaba a ver que esto iba a ser un tema del futuro, de que pasaba por aquí la solución a un montón de enfermedades. Hoy en día se hacen los diagnósticos de manera clínica, pero no solamente se pueden clasificar las distrofias en forma de conos o en forma de bastones, sino que hay un acierto diagnóstico, un diagnóstico mucho más preciso. Hay que hacer un consejo genético, un diagnóstico genético, porque esto puede tener connotaciones en el futuro, en la descendencia, ayudas en la visión, prótesis, terapia génica, posibilidades de ensayos clínicos en el futuro. Hay que tener a los pacientes bien caracterizados, porque el futuro va a ser eso, convertir estos diagnósticos clínicos en diagnósticos genéticos también y ponerles una solución mucho más personalizada para cada caso. Entonces, lo que ha supuesto un cambio ha sido que ha aparecido el Luxturna. Es un fármaco del que yo no voy a hablar absolutamente nada porque no tengo experiencia, pero que por lo menos ha sido la primera vez que tenemos algo que ofrecer a un grupo muy concreto de pacientes. Para poder saber qué pacientes son esos que se pueden beneficiar de determinados fármacos o tratamientos o cirugías, necesitamos tener unidades especializadas en el diagnóstico y en el tratamiento de estas enfermedades. Los pacientes necesitáis servicios clínicos que sean capaces de hacer el diagnóstico, un seguimiento adecuado, un manejo adecuado y que controlen además determinadas enfermedades sistémicas que puede haber asociadas a la enfermedad ocular. Hace falta tener un buen asesoramiento, tanto social como genético, ya no solo para el paciente a nivel individual, sino para la familia, porque son enfermedades muchas hereditarias, y una coordinación entre el médico de cabecera, entre los
especialistas que puedan tener que ver con la propia enfermedad o incluso con las instituciones. Y luego el sistema sanitario también tiene unas necesidades. Es que para poder ofrecer el tratamiento tenemos que saber qué pacientes sois y qué gen tenéis mutado. Entonces hace falta tener un registro, hace falta grupos de investigación que puedan hacer algo sobre el tema, asociaciones de pacientes que estén en directa comunicación con nosotros, puesto que nos ofrecéis una visión mucho más amplia de lo que es el problema y, por lo tanto, también podemos ver qué soluciones se pueden aportar. Luego necesitamos una coordinación muy buena entre el servicio de genética, electrofisiología y los oftalmólogos y otros especialistas que puedan estar implicados, ópticos que estén especializados en ayudas de baja visión, puesto que no todo el mundo tiene la formación o la experiencia y hace falta un entrenamiento, hace falta un trabajo en equipo. Luego una atención oftalmológica que no salte desde la parte pediátrica hasta la parte adulta, sino que sea un continuo, que más o menos sean las mismas pruebas y sea una atención que no por cambiar de año se trata al paciente de una manera completamente diferente. Y luego, pues, por supuesto, ya de forma mucho más concreta, quirófanos que sean capaces de hacer determinados tratamientos, pues prótesis o cirugías, como luego nos comentará el doctor Catalá. Entonces, el diagnóstico de este tipo de enfermedades para nosotros es difícil. Muchas veces llegáis y tenéis esta necesidad de saber qué es lo que pasa, pero no se puede tener una respuesta al momento porque es un proceso. Muchas veces es la propia evolución la que nos dice lo que pasa y no al principio, que ya nos encantaría poder decirlo desde el principio, pero muchas veces es difícil. Y ya no solamente porque sea difícil a nivel clínico, sino que incluso la genética muchas veces hay que darle muchas vueltas y estudiar y reestudiar y esperar a que la ciencia siga avanzando. Sobre todo porque hay muchas veces que las enfermedades no son tan claras, están como solapadas unas con otras, por lo tanto, hasta que se consiga un diagnóstico definitivo puede pasar mucho tiempo. Pero es necesario tener este tipo de diagnóstico preciso y, si se puede, en el futuro se podrá cada vez más, la confirmación genética. Sobre todo si de cara a que pueda existir algún ensayo clínico, algún tratamiento en el futuro que esté aprobado para tratar la enfermedad en concreto que sea. Entonces, el diagnóstico pasa primero por una parte más clínica, donde os preguntamos en la consulta qué signos tenéis, qué síntomas tenéis, se hace una exploración oftalmológica completa con una exploración electrofisiológica y a partir de ahí pues, se puede decir, pues esto tiene más pinta de una cosa o de otra. Y se estudian los genes para poder confirmar lo que es el diagnóstico clínico. Dentro de esa anamnesis, los síntomas pues muchas veces ya los conocéis, disminución de visión, problema con los colores, adaptación a la oscuridad o molestia con la luz, campos visuales alterados, sean de forma periférica o central, fotopsias, que son como luces en los ojos o otro tipo de fenómenos de este tipo. La edad de comienzo de los síntomas también es clave, los antecedentes personales también son importantes, puesto que, como comentaba antes, hay pacientes pues, que tenéis, además de la afectación ocular, otro tipo de afectaciones. Pueden ser, por ejemplo, pérdida de audición o problemas en la movilidad, otro tipo de problemas que también pueden ayudar mucho a saber qué tipo de patología tenemos delante. Y luego, por supuesto, los antecedentes familiares, puesto que muchas veces venís toda la familia con algún tipo de afectación de la patología. Entonces, esto era la anamnesis, lo que os preguntamos y lo que nos comentáis en las primeras visitas, pero luego ya empezamos con la exploración oftalmológica, la visión, puesto que hay enfermedades que afectan más a la visión central, otros menos. Hay patologías que se acompañan de cataratas de forma más precoz o de edema macular o de otros problemas de la retina. Puede haber alteraciones también en el segmento anterior, puede haber alteraciones en la presión intraocular, por lo tanto, todo eso hay que tenerlo vigilado una vez al año o con la periodicidad que se requiera en función de las complicaciones que pueda haber. Luego se hace el fondo de ojo y muchas veces hoy ya tenemos en todos los hospitales retinografías para poder hacer una foto del fondo de ojo y poder ir comparándola con el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver un fondo de ojo de una retinosis pigmentaria. Luego tenemos la OCT, que es la que nos ayuda a ver la retina como si fueran cortes de anatomía patológica. Es una prueba muy precisa que nos ayuda a ver también si hay complicaciones asociadas, como en este caso que hay edema macular. También podemos hacer una autofluorescencia de fondo de ojo, que nos indica cómo está funcionando la retina en el momento concreto que tenemos delante. Y luego otras pruebas, pues la geografía en algunos casos, las campimetrías, que son muy importantes también para los informes que nos pedís, para poder pedir algún tipo de ayuda.
test de los colores, etcétera. Hay un montón de pruebas que se pueden hacer, microesperimetrías, eso ya es más difícil, no lo hay en todos los centros, pero también son pruebas que se pueden hacer. Y ya cuando más o menos tenemos la exploración oftalmológica terminada, solicitamos las pruebas de electrofisiología, que en muchas ocasiones nos ayudan también a ver si es un problema más de los conos, de los bastones, mixto, etcétera. Por ejemplo, en la retinosis pigmentaria hay veces que los signos electrofisiológicos se ven mucho mejor que en los signos clínicos. Por lo tanto, bueno, es otra de las pruebas que podemos solicitar. Y ya el estudio genético, cuando ya tenemos un poco claro, pues hablamos con las genetistas y les comentamos, es que este paciente pues tiene unos síntomas y unos signos compatibles más con retinosis o más con enfermedad de Stargardt o una distrofia de conos. Y entonces se van haciendo estudios genéticos que son complejos. Hay veces que llegamos a una conclusión, hay otras veces que hay que esperar un poco más y volver a estudiar a lo largo del tiempo. Es difícil que de primera se sepa todo en pocos meses. Hay veces que se puede y hay veces que no. Entonces, bueno, pues tenemos ahí esa arma que cada vez está más en desarrollo. Siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, es decir, estar pensando que lo que tengo delante estoy segura de que es lo que yo pienso. Entonces, si vemos que es un paciente que tiene una simetría muy marcada entre los dos ojos o que está tomando algún fármaco que podría producir algo parecido a una retinosis, por ejemplo, o que ha tenido una infección en la infancia o que no tiene ningún antecedente familiar, que hay ocasiones que esto sucede, pero bueno, siempre hay que darle dos vueltas y comprobar que no es el caso, ¿no? Y sobre todo también enfermedades que sí que puedan tener un tratamiento, pues por ejemplo dietético, para frenar un poco la evolución de la enfermedad. Entonces, como comentábamos, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, antes de montar la sección que hemos montado, veíamos unas ciertas dificultades para ver a los pacientes que teníais enfermedades hereditarias de la retina, distrofias de la retina. Y es que algunos pacientes estaban en el ambulatorio ya, no estaban viéndose en el hospital, otros estaban en diferentes secciones del hospital, viéndose por diferentes compañeros, que cada uno tiene su manera de ejercer la medicina, aunque todos más o menos sigamos unas directrices, ¿no? Pero bueno, siempre hay diferencias. Luego la comunicación también es más dificultosa, porque al final si no nos conocemos y tienes que coger el teléfono, llamar al genetista, llamar al electrofisiólogo porque hay algo que no te concuerda con lo que estás viendo tú en tus pruebas oftalmológicas, pues si no conoces al compañero, si el compañero a lo mejor ese día no tiene disponibilidad porque está en otro tipo de actividad, pues todo es más difícil que si no estamos todos coordinados en un mismo equipo. Y luego, pues que al fin y al cabo hay que hacer un montón de pruebas, como hemos visto, no solamente es ver el fondo de ojo y decir esto es así, sino que hay un montón de pruebas que hacer y sois pacientes pues, que tenéis vuestras vidas y tampoco es cuestión de estar viniendo continuamente al hospital. Por lo tanto, cuanto más coordinados estemos, también más fácil es para vosotros poder acudir a todas las citas que generamos. Luego, otro de los problemas que teníamos es que tampoco conocíamos bien qué pacientes teníamos con esta enfermedad, ni el número de pacientes, ni quiénes tenían la genética pedida y quiénes no. Entonces, todo este tipo de cosas consideramos en un momento que ya no era el momento de seguir con la misma actitud nuestra, que teníamos que hacer algo por veros un poco de una forma más coordinada y más estandarizada y sobre todo conoceros, saber quiénes sois y cuántos pacientes tenemos en Aragón con este tipo de problemas. Entonces hicimos un grupo de trabajo donde entramos los oftalmólogos de diferentes especialidades porque, como decía antes, hay cuadros clínicos que a veces se solapan un poco, por lo tanto necesitamos saber, pues a veces hablar con un compañero y decir, es que esto me parece algo más de neurooftalmología. No, pues esto no puede ser de neurooftalmología porque es más de retina médica. Y entonces al final le damos, cada uno proporciona sus conocimientos y nos enteramos mejor de lo que está pasando. Y lo que comentábamos también, hace falta gente especializada en oftalmología pediátrica porque no puede haber un salto desde la infancia a después. Tenemos que estar todos bastante coordinados. Y, por supuesto, ópticos y optometristas, pues porque hay pacientes con muy poquita visión o que las pruebas les puede costar un poco más hacerlas. Por lo tanto, el óptico o el optometrista que esté en contacto con vosotros tiene que saber que esto sucede y, por lo tanto, pues tener paciencia o saber los trucos que son necesarios para poder hacer las pruebas lo mejor posible. Luego está el grupo de genética y el grupo de neurofisiología, que entre todos, pues al final, los casos que son así más complejos, lo discutimos juntos y intentamos llegar a una conclusión, o por lo menos tenemos un esquema de cuáles serían los siguientes pasos para hacer las cosas lo mejor posible. Sobre todo por eso, porque si llegamos a un diagnóstico podemos hacer cosas, podemos hacer un consejo genético, plantearnos una fecundación in vitro en un momento determinado si el paciente lo desea,
o tratar mejor las complicaciones, sean problemas de la retina o sean ya tratamientos o ayudas a baja visión. Saber cómo derivar a los pacientes al mejor sitio posible para que les pongan determinados tratamientos que son mucho más complejos de realizar. Eso hablaremos después también. Entonces, bueno, aquí tenéis los nombres de los que somos en el Miguel Servet, de este grupo de trabajo multidisciplinar de enfermedades hereditarias de la retina y del nervio óptico. Y cuando empezamos este grupo, pues nos planteamos unos objetivos. El primero, ver qué participantes íbamos a ser, pues para ser lo más completos posibles y que no se nos quedase nada en el tintero. Protocolizar cómo vamos a estudiar a estos pacientes para seguir las guías que están hoy en día más vigentes en oftalmología. Luchar por esa confirmación genética siempre que sea posible, que no siempre es, pero por lo menos intentarlo e intentarlo las veces que sean necesarias. Ver qué necesidades tener los pacientes también. Por ejemplo, puedo conducir o el otro día había un niño que quería ser guardia civil pero no veía los colores. Eso es un problema, pues está en un momento perfecto para replantearse qué es lo que puede ser en el futuro. Estar sobre todo en contacto también con la asociación, puesto que este tipo de intercambios como el que estamos haciendo hoy son muy positivos, yo creo que para todos, para nosotros también, por lo tanto estar en contacto es fundamental. Tener esa base de datos posible para si sale alguna cosa, saber quiénes sois los que sois candidatos a hacer tratamientos, hacer con una comunicación mucho más completa, tanto desde el punto de vista clínico como genético, en las reuniones que hacemos de manera trimestral. Y luego ya hacer una difusión del grupo, pues porque al final si nos damos a conocer, también a nivel nacional no somos los únicos para nada que estamos haciendo algo así, sino que está surgiendo en todas las comunidades autónomas a raíz, sobre todo pues, de que empieza a haber tratamientos reales para este tipo de enfermedades y al final si nos coordinamos también entre nosotros todos crecemos, es algo muy positivo. Y, pues, por ejemplo, hoy tenemos aquí al doctor Jaume Català. Cuando tenemos dudas o cuando tenemos un paciente candidato para el diagnóstico, pues poder comunicarnos de una forma fácil, tener una vía directa para poder comunicarnos es oro puro. Por lo tanto, pues cuando tenemos dudas, pedimos ayuda. Bueno, este es el protocolo que hemos hecho. Por supuesto, no se ve nada porque es muy pequeño, pero bueno, era por deciros que estamos trabajando en los protocolos están en marcha, estamos pendientes de aprobaciones de la burocracia, pero ahí están ya terminados y en proceso de perfeccionamiento. Tenemos la comunicación directa con la asociación, que tenéis página web que está ya también apuntada y es el momento perfecto para darle publicidad. ¿Y qué más cosas hemos hecho? Pues, por ejemplo, hemos podido participar en el protocolo farmacoclínico del Luxturna aquí en Aragón. Hemos participado también con ayuda del doctor Català, bueno, con ayuda no, hemos participado en el protocolo que han llevado ellos a marcha del edema macular asociado a retinosis pigmentaria. Hemos participado también en la mesa redonda, que algunos de vosotros también habéis estado en noviembre, octubre, en invierno, ya hacía frío. Luego vamos a hacer ahora en septiembre para oftalmólogos, y para genetistas y neurofisiólogos un curso de formación en distrofias de la retina dentro del contexto de las sesiones que hacemos todas las mañanas en el hospital. Van a ser un par de semanas donde vamos a estar hablando específicamente cada día de una parte concreta de este tipo de enfermedades. También nosotros vamos a hacer una visita a la ONCE, que la verdad es que se está posponiendo por razones muy ajenas a nuestra voluntad, pero que sí que queremos ver cómo se trabaja en la ONCE, porque al final lo mismo, poder ver cómo ellos trabajan y en qué podemos colaborar es muy beneficioso para todos. Y luego, pues eso, nos van llamando para participar en ensayos clínicos, está todo muy parado, que no quiero aquí tampoco promocionar cosas que luego pueden tardar todavía en aparecer, pero bueno, si van apareciendo ensayos clínicos también iremos contactando con la asociación para poder participar quien quiera y quien le convenza el ensayo clínico. Bueno, otra cosa que estamos participando es en lo de hoy, que la verdad es que reitero otra vez el agradecimiento por poder estar hoy aquí. Y ya paso el turno al doctor Jaume Català para que nos comente realmente lo más importante que es todo esto que tenemos hoy aquí.
Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a la Asociación Retina Aragón el habernos invitado aquí, a Silvia por también estar aquí, porque yo creo que es muy importante la colaboración como estamos haciendo y hacerla evidente ante la sociedad. A todos vosotros por vuestra presencia aquí, por las ganas que tenéis de que hablemos de estos temas, y también, por supuesto, a Noa, a Ana y a su familia, que yo recuerdo la primera vez cuando teníamos que hacer el tratamiento, que les dije que, aparte de ser la primera paciente, la íbamos a utilizar y iba a participar en muchas charlas, porque es una responsabilidad ser la primera paciente en España que ha sido tratada y hemos necesitado esa ayuda y siempre ha estado a nuestra disposición para hacer evidente ese hecho, ¿no? Y es una cosa que es muy de agradecer, su buena predisposición que ha tenido siempre. Bueno, yo os quiero hablar de, básicamente, cómo hemos vehiculizado pues, todo este tema de los centros de referencia de distrofias hereditarias de retina. Las distrofias hereditarias de retina, como muchos ya sabéis, son las enfermedades que afectan a las diferentes capas de la retina, que producen, o bien ya de entrada, o bien con la evolución, pues acaban produciendo una pérdida de visión importante, bien de la visión central o bien de la visión periférica, y que tienen una fuerte base genética. Se han descrito más de 270 genes implicados en distrofias hereditarias de retina y en otras enfermedades retinianas. A veces ocurre que un gen produce una sola enfermedad y otras veces ocurre que una enfermedad está provocada por múltiples genes. Pero lo que está claro es que tienen una fuerte base genética y eso pues, es una de las vías que nos permiten pues, tanto el diagnóstico como en un futuro y en un presente, en algunos casos, concretamente con el caso de la R65, en un posible tratamiento. Cuando vosotros pacientes vais a un centro médico, básicamente tenéis tres grandes esferas de necesidades, ¿no? Hay una esfera médica que está basada sobre todo en que os demos un diagnóstico preciso lo más rápido posible, en que os demos información sobre vuestra enfermedad y sobre el pronóstico, en que lleguemos a un diagnóstico genético y os expliquemos qué tipo de herencia, qué riesgos para vuestra familia puede tener vuestra enfermedad. Después también tenemos que daros información sobre qué estamos haciendo en investigación o qué se está haciendo en todo el mundo en investigación y en futuros ensayos clínicos para el tratamiento de vuestra enfermedad. Y después también, desde el año 2021, cómo podéis acceder a los tratamientos autorizados. Después tenemos la esfera psicosocial, en la que no solo participamos los equipos sanitarios, sino que también empezamos a participar y a colaborar con todo lo que son las asociaciones de pacientes, ¿no? Es cómo podéis acceder a opciones médicas, educacionales, ayudas sociales, apoyo psicológico y educación. Y después también cómo informamos al resto de la familia sobre lo que os está pasando y cómo vosotros informáis al resto de la familia y a la sociedad en la que tenéis que integraros. Y después tenemos la esfera práctica, en la que, de alguna manera, nuestras unidades tienen que explicaros cómo podéis acceder a ayudas económicas, cómo vais a adaptaros a vuestra vida diaria y cómo podemos integrar la movilidad y accesibilidad para poder desarrollar vuestra vida lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este proyecto, desde el Ministerio se han utilizado o se han favorecido la creación de lo que se llaman unidades de referencia CESUR. Actualmente en España tenemos dos unidades de referencia. Una está en Barcelona, a través de Sant Joan de Déu, que se ocupa de la parte pediátrica, y el Hospital de Bellvitge, que se ocupa de la parte de adultos. Y después hay otra en San Sebastián, que integra tanto adultos como niños. De todos modos, estas redes son unas redes que tienen una vocación de ser realmente unas redes. Y tenemos una apuesta muy importante para que en cada comunidad y en cada provincia tengamos un centro de referencia con un contacto muy directo con los centros de referencia para poder atender a los pacientes independientemente de dónde vivan,
de la manera más parecida y más adecuada posible. Y en Aragón, concretamente, pues a través de la colaboración con Silvia y con el hospital, pues yo creo que estamos llegando a este trabajo. Dentro de los centros de referencia, pues también tenemos un compromiso importante con la investigación, tanto investigación básica, que en concreto en Barcelona trabajamos de la mano de la doctora Méndez Unzunegui con trabajos en diferentes formas de retinosis pigmentaria, como en proyectos de investigación clínica, tanto de diagnóstico genético como diagnóstico epigenético, y además también diferentes proyectos clínicos tanto de diagnóstico como de seguimiento en el tratamiento de estos pacientes, de vosotros, vamos, de vuestros pacientes. También participamos en las guías de práctica clínica, sobre todo con el objetivo de que, independientemente de donde viva el paciente, pues tengamos unos protocolos lo más parecidos posible, ¿no? Y aparte de esas guías que estamos realizando, pues aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que estamos intentando realizar un circuito para poder valorar cómo se responde al tratamiento que tenemos a través de unas gafas de visión virtual. Entonces, estamos desarrollando unas gafas para las cuales el paciente, sin necesidad de tener un circuito físico, pues podamos ver qué pasa antes y después del tratamiento. Y además, también queremos que esas gafas sirvan para que cuando se va a realizar pues, una obra, por ejemplo, una estación de tren o una estación de metro, pues podamos poner los planos en virtual en esas gafas y pacientes con diferentes discapacidades sean capaces de probar esa obra o este edificio antes de su construcción, para permitir que sea lo más adecuado posible a la movilidad de los pacientes con un déficit visual. Además, pues también tenemos y estamos muy implicados en programas de formación continuada, tanto de los profesionales de la unidad como de profesionales externos de otros centros, y no solo oftalmólogos, sino médicos de cabecera, pediatras, para poder llegar al diagnóstico lo antes posible y que los pacientes sean derivados cuanto antes a los centros de referencia, tanto en la comunidad como a los centros de referencia nacionales, en aquellos casos en los que se puedan beneficiar de un tratamiento o de alguna prueba específica que no se pueda realizar en el centro de referencia. Y también tenemos un compromiso de formación para vosotros, pacientes y familias que estáis aquí, y este es uno de los actos en los que tenemos un trabajo importante. Dentro de este proyecto, pues por ejemplo, en este último año hemos realizado una jornada para familias con niños y niñas con enfermedades oculares, que fue pues, retransmitida online y que probablemente en el 2023 pues, ya os informaremos vamos a repetir. Y después también, pues recientemente, pues hemos editado un cuento sobre el diagnóstico en un niño de 12 años, el primer diagnóstico de retinosis pigmentaria, ¿no? Y explica pues, cómo este niño integra su enfermedad dentro de su vida. Y bueno, recientemente lo presentamos en Barcelona y ha tenido muy buena acogida. Y estamos en el proceso de ver si lo podemos traducir, porque está en catalán, también está en braille, y yo creo que probablemente pues, podemos traducirlo al resto de las lenguas del Estado para que pues, sea accesible pues, a cuanta más gente mejor, ¿no? Para esto pues, tenemos una serie de recursos, tanto en Sant Joan de Déu como en Bellvitge. Tenemos diferentes profesionales, como decía Silvia, oftalmólogos, neurofisiólogos, genetistas, enfermeras, personal de quirófano, para poderos dar la mejor atención posible cuando nos necesitéis. Y aquí he querido demostrar que nuestra vocación es una vocación de trabajo en red, tanto con el otro centro de referencia de San Sebastián,
como con la red interhospitalaria de distrofias hereditarias de retina. Es una red que se llama Charea y que nos reunimos una vez al mes, el segundo jueves de cada mes, y participan hospitales de todo el país con el objetivo de hacer protocolos lo más parecidos posibles entre todos, presentar casos en los que podamos tener dudas y tener una relación muy directa con el resto de centros para que en aquellos casos en los que necesitemos que os deriven a Barcelona o San Sebastián, pues tengamos una comunicación directa y podamos hacerlo de manera fácil. También queremos integrar dentro de esta red y estamos integrando líneas de investigación básica que ocurren no solo en Barcelona o en San Sebastián, sino en todo el Estado, y también una comunicación lo más fluida posible con las asociaciones de pacientes, que sois pues, un factor muy importante para empujarnos, tanto los oftalmólogos como los investigadores, como el resto de sociedad, en dar visibilidad a estas enfermedades y avanzar en el diagnóstico, en el tratamiento, no solo de una enfermedad concreta asociada a un gen, sino que esto lo podamos extender a la mayor parte de esas enfermedades y poder pues, llamaros a cuantas más pacientes posibles para poder acceder a futuros tratamientos. Y aquí pues, lo que os he querido enseñar es el vídeo del tratamiento que realizamos en NOA. Este es el ojo de NOA. Entonces, el tratamiento lo que hacemos es, entramos dentro del ojo y a través de una aguja muy fina, lo que hacemos es inyectamos unos virus modificados genéticamente que contienen el gen que era defectuoso en la retina de NOA y lo introducimos justo detrás de la retina. Es una técnica que es compleja. Daos cuenta de que estamos trabajando en un tejido de unas 200 micras, que vendría a ser como más o menos 0,2 milímetros de grosor. Y entonces en esa zona de la retina pues inyectamos esos virus y esos virus infectan las células de la retina que todavía estaban activas. Son células de retina que todavía tenían capacidad de recuperarse. Entonces, una vez hemos realizado esa inyección, comprobamos que no hemos provocado ningún daño en el resto del ojo y aquí tenemos imágenes del segundo ojo que tratamos. Aparte de la imagen retiniana, tenemos en mi parte derecha, no estoy en vuestra, igual es vuestra izquierda, tenemos una imagen de las capas de la retina. Lo que ocurre durante la intervención es que estamos viendo la retina de frente y a la vez con un OCT intraoperatorio, pues somos capaces de ver que estamos introduciendo el virus justo en el espacio que queremos introducirlo. Como os decía, estamos trabajando en unos espacios muy pequeños y tenemos que ser muy precisos a la hora de introducir el fármaco donde queremos introducirlo, ¿no? De hecho, la mayor parte de las complicaciones asociadas a este tratamiento concreto, son complicaciones debidas al procedimiento quirúrgico. Y esto es una de las razones por las que es muy interesante pues, centralizar los tratamientos. Daos cuenta que en España ahora mismo se han tratado 14 pacientes. Una vez hayamos tratado todos los pacientes que son candidatos a ese tratamiento, que calculamos que son unos 20, 25 en todo el Estado, después de esa enfermedad concreta vamos a tener 2 a 3 pacientes al año. No tiene sentido que tengamos más de 2 o 300 tratadores, porque si tratamos 2 pacientes al año, pues cuando tengamos que tratar a un paciente no vamos a saber tratarlo. Con lo cual es muy interesante centralizar al máximo, pero a la vez que ningún paciente, independientemente de dónde viva, no se pueda derivar a los centros tratadores. Por eso insistimos mucho en la creación de esta red y en un acceso directo entre los profesionales de cada comunidad y los centros de referencia y tratamiento.
Y este pues, es el vídeo que probablemente habéis visto, o si no, pues en la parte superior tenemos el circuito que realizamos antes del tratamiento ANOA. Es un circuito con una serie de flechas y obstáculos que antes del tratamiento teníamos nuestras dificultades con conseguir hacer el circuito, y en la parte inferior, pues cómo realiza el circuito con una rapidez y una precisión pues, que demuestran lo bien que funciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es la pregunta del millón, que eso es una cosa que Silvia ya sabe perfectamente, y que es cómo derivar a un paciente a un centro tratador, ¿no? Básicamente, hay una serie de criterios que se han indicado para poder hacer el tratamiento, que básicamente son, que, en este caso concreto, que el paciente tenga una enfermedad retiniana secundaria a mutación en el gen RP65 y que tenga todavía células de la retina que sean funcionantes. Entonces, si ese paciente cumple esos criterios, a través de una derivación que se llama SIFCO, el oftalmólogo tratador, el oftalmólogo, perdón, que ha hecho el diagnóstico y que es el responsable en la comunidad de referencia del paciente, puede derivar a cualquier paciente que cumpla esos criterios a un centro de referencia, que en este caso son Barcelona y San Sebastián, y bueno, con una serie de ítems que nos mandan y que nos derivan al paciente, nosotros lo recibimos. Todo esto está cubierto a través de la Seguridad Social, y nosotros pues comprobamos que se cumplen esos criterios y pues realizamos el tratamiento. De este modo, por ejemplo, hemos tratado una paciente asturiana, Yara, y la hemos tratado y ya pues, ha conseguido pues, recuperar visión, tal como hicimos con NOA. Después también tenemos la opción de derivar a un paciente que no sabemos si cumple criterios de tratamiento. El procedimiento es el mismo, el oftalmólogo del centro derivador nos manda una serie de pruebas, habitualmente todo esto lo hacemos de manera telemática, y si ese paciente realmente vemos que se puede beneficiar de la derivación, pues entonces a través del SIFCO se deriva y se hace una consulta o bien telemática o bien presencial si es necesario, y resolvemos los problemas que pueda tener ese paciente, sobre todo si requiere un tratamiento. Pero insisto que el objetivo es trabajar en red y no tener que derivar a un paciente si todas las pruebas se pueden realizar en el centro de referencia, y derivar a aquellos pacientes que realmente lo necesitan y que realmente se pueden beneficiar, ya sea de un tratamiento o de una prueba que por lo que sea no se puede realizar en su centro de referencia. Y para eso pues, estamos extendiendo esta red interhospitalaria a todo el Estado. Realizamos reuniones telemáticas mensuales para resolver dudas, unificar protocolos, para tener esas vías de comunicación en centros de toda España. Después también para fortalecer y crear nuevos polos de tracción e investigación básica y establecer ensayos con nuevas terapias. Y también integrar las asociaciones de pacientes dentro de las diferentes unidades en cada comunidad. Después también queremos crear, y estamos en vías de creación, de un comité de expertos que incluya oftalmólogos, neurofisiólogos, genetistas y representantes de los pacientes para ofrecer asesoramiento y decisión de tratamiento en casos dudosos o en aquellos casos más complejos. Y también para integrar pues, futuros tratamientos y futuros ensayos clínicos para que vosotros tengáis acceso a esos tratamientos y a esos ensayos clínicos. En fin, se trata de patologías complejas, tanto en el diagnóstico, que son enfermedades invalidantes y progresivas, con unas implicaciones sociales y familiares que muy bien conocéis, pero para las que estamos empezando a tener tratamientos. Cada vez tenemos más acceso a diferentes ensayos clínicos para diferentes enfermedades que nos abren una puerta de esperanza a que en un futuro probablemente y ojalá cada vez más cercano podamos ofreceros pues, unos tratamientos que sean
tan ilusionantes como el que hemos podido realizar en el caso de NOA. Tenéis un papel muy importante tanto en la sensibilización y en la difusión en la sociedad de vuestra enfermedad. Vuestra enfermedad tiene que ser conocida y vosotros tenéis una parte muy importante en dar a conocer esa enfermedad, porque esto va a hacer que tengáis acceso a más ayudas, tengáis acceso a futuros tratamientos y, sobre todo, tengamos cada vez más investigación para vuestro propio beneficio, ¿no? Y una de las vías para poder acceder a eso es tener unidades especializadas en cada comunidad con una vocación de integración territorial, en el sentido de que los pacientes tengáis acceso a todo lo necesario para el diagnóstico y todo lo necesario para el tratamiento en centros de referencia. Y nada más, muchas gracias. Voy a dejar la palabra a Ana y a Noa. Quedaremos a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener. Presentació. Uy. Creo que es Alfredo el que quería hablar, ¿no? Sí, estoy intentando darle al botoncito, si no... ¿Podéis darle el micro a Alfredo? Es el micro móvil. El inalámbrico. Sí, vale. Ahora sí. No sé ni dónde está el atril, pero no es importante. Justo a tu Justo. derecha. A tu derecha. Bueno, para nosotros en la asociación ha sido muy importante que aceptéis la visita a Zaragoza ante nuestra llamada. Nos queríamos centrar sobre todo, ¿no?, en la parte después de la unidad que nos habéis trasladado y que para nosotros es muy importante a nivel de los pacientes, de tener lo que nos faltaba, ¿no?, de la unidad entre oftalmólogos, provincias a nivel nacional. Pues ha sido muy aclaratorio lo que nos habéis trasladado e importante. Entonces, yo ahora me quería dirigir un poquito más a Noa, a Ana. Buenas tardes. Que sois, bueno, Noa es nuestra protagonista de hoy, ¿vale? Han hecho un esfuerzo para poder dedicarnos el día, puesto que, bueno, pues han tenido que pedir su día de fiesta y tener que desplazarse a Zaragoza. Entonces, Noa, nos gustaría... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, nos gustaría sobre todo que nos trasladaras un poquito, pues bueno, antes del tratamiento, ¿qué eras capaz de ver? ¿Cómo te manejabas? Y después del tratamiento, ¿qué has sido capaz de ver que antes tenías pequeños problemas, ¿no? Bueno, pues antes del tratamiento, por ejemplo, no sé, en el escritorio, tanto en casa como en el colegio, suelo tener un flexo y antes lo necesitaba tanto para leer como dibujar o como mirar detalles de algún libro o algo. Y ahora pues lo sigo necesitando, pero ya, por ejemplo, para dibujar o leer cosas que están más o menos en grande, como en Arial 18, pues ya no lo necesito tanto. ¿Necesitas las mismas ayudas que necesitabas antes del tratamiento? ¿El braille, alguna Zuntes? O sea, ¿o ahora ya has pasado a dejarlas un poquito a un lado? Bueno, el braille lo he dejado a un lado por suerte y he vuelto a la tinta y al ordenador y pues también yo me acuerdo que necesitaba el ZoomText y el JAWS, que son programas de la 11, y pues ahora ya no me hacen falta, bueno, no me hacen tanta falta, pero sí que es verdad que cuando necesito ver algo pues tengo dos opciones, o el ZoomText o la lupa de Windows. Muy bien. Y bueno, ¿tú eres consciente de que el tratamiento se esperaba que fuera un tratamiento para
cronificar, vamos a decir la palabra, para estancar, ¿vale?, la enfermedad. Sin embargo, has obtenido una mejoría, ¿no? Sí, bueno, yo unas semanas o unos días después de la operación empecé a notar ya que podía ver mejor, podía moverme con más facilidad y pues fue una sorpresa que me puso muy contenta. Sí, oh, qué bien. Oye, Noa, bueno, un pajarito me ha dicho que te gustaban las películas de Harry Potter y que tenías mucha dificultad al verlas. ¿Qué ha pasado después del tratamiento? ¿Te has puesto a ver alguna? Sí, bueno, antes yo era fan de Harry Potter y pues me puse a ver después del tratamiento la primera, creo, no me acuerdo, pero bueno, eso no es muy importante. Y pues noté que ya podía ver mejor las escenas oscuras y... Sí, porque se acostumbran ahora a hacer el cine muy oscuro y muy así poco nítido para nosotros. Y por hacerte así la última pregunta, en el deporte, antes, yo sé que te gusta algo, bueno, te gusta bastante el fútbol, ¿no? Sí. Y antes para ver el fútbol tenías problemas, veías en la tele los jugadores, veías la pelota. Bueno, yo podía ver el cuerpo de los jugadores, o sea, la ropa y las piernas y los brazos, pero la pelota me era muy difícil, sin embargo, con los comentarios que hacían en la tele, pues lo intentaba seguir. O sea, que ahora la puedes seguir mucho mejor, aunque te tengas que acercar un poquito, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, y ya por último, estás necesitando un poquito menos el bastón, ¿no? Hoy has estado con nosotros todo el día por Zaragoza, visitando Zaragoza, y te he visto bastante ágil y resuelta y no necesitabas constantemente el bastón. ¿Es así? Sí, la verdad es que solo necesito el bastón para zonas que son más o menos oscuras o si hay demasiada luz para pues yo poder, si no tengo las gafas de sol a mano, pues poder cerrar los ojos y ir con mi bastón. Vale, pues muchas gracias, Noa. Voy a callarme un ratito porque hablo mucho, porque luego querrá la gente que está presente en el acto, pues poder realizarte alguna pregunta más, ¿vale? Un besito. Ahora me dirijo a tu madre, Ana. Hola. Molt bé. Bueno, igual tengo que poner el tono más serio, Ana. No. No, para nosotros es muy importante pues, que nos traslades, pues hay en la sala muchos padres de niños con discapacidad visual, hay en la sala abuelos, en este caso también, nuestros propios padres, no somos tan niños nosotros, pero bueno, pero todos creo que pasamos por lo mismo. Entonces, ¿qué nos puedes contar, Ana, de cuando se te trasladó que existía un tratamiento después de la lucha que llevabas? Me la has contado antes, ¿vale? Pero después de la lucha llevas, cuando te transmitieron que existía un tratamiento, ¿qué te pasó en el cuerpo? ¿Qué pasó por tu cabeza? Bueno, yo recuerdo la llamada. Te lo comentaba antes a ti y a Federico. Íbamos en el coche y iba yo con Noa y con mis otras dos hijas, con Carla y Alba, y nos llamó el doctor Cartalá y nos dijo, ya. Y bueno, me entró de todo, calor, frío, eran a finales de julio también, y sobre todo alegría. Luego ya en frío es cuando empiezas a pensar, esto va en serio, vamos a por todas. Pero somos muy afortunados, hemos llegado a tiempo, tenemos la posibilidad y lógicamente teníamos miedo también. Teníamos miedo de, ¿será la elección correcta? ¿No será? ¿Voy a ir a peor? ¿Voy a ir a mejor? Pero creo que hemos acertado de todas a todas y sobre todo es muy importante la confianza en el equipo. Nosotros seguimos teniendo confianza ciega en el doctor Catalá. Y sobre todo decir, bueno, el miedo a un lado y ver lo positivo. Muy bien. Y bueno, es necesario también desde los doctores que nos rodean en nuestras comunidades autónomas, en
en España, ¿no? Que tengamos un poco claro, porque los principios, cuando le detectaste un poquito a tu hija que algo ocurría en su visión, creo que tuviste que recorrer muchos sitios y al principio no se te hacía mucho caso o no acertaban en el diagnóstico, pero tú seguías notándole algo. Desde entonces hasta ahora todo ese proceso de lucha ha sido muy difícil. Podías haber caído en algunos errores o cometido algunos errores de lanzarte a la desesperada. ¿Cómo ves en aquellos momentos esta situación? Pues fíjate que ahora viendo desde fuera con perspectiva, podía haber caído en muchos errores, porque una vez lo detectamos que había algo de visión. Fue gracias a la neuropediatra que insistió y no nos dejó. No nos dejó y buscó las mejores opciones, tanto en Cataluña como fuera de ella, para ver qué ocurría. Ella, cuando le dieron el diagnóstico, lo tuvo que buscar en Internet, no sabía que era esta enfermedad. Y, lógicamente, igual que hizo ella, hicimos nosotros. Y supongo que la desesperada te diriges a cuando yo me enteré del tratamiento que había en Estados Unidos, nosotros queríamos dejarlo todo e irnos para allá, cuando realmente hubiese sido catastrófico porque era tan inicial que no nos hubiese permitido continuar o bueno, no sabemos qué hubiese podido pasar. Y bueno, por suerte hemos tenido mucha suerte con los profesionales que hemos encontrado a lo largo del camino, pero también hay profesionales que no se les puede llamar profesionales y no nos lo han puesto fácil. La balanza se inclina hacia lo positivo, pero hemos tenido de todo en el camino. Ha sido durillo y hemos picado muchas puertas. Muchas puertas por no saber dónde ir a picar, que eso, la red que se está montando me parece brutal en ese sentido, en que un doctor o una familia o un afectado sepa dónde dirigirse y esté todo centralizado, que se lo faciliten de esta manera, que los profesionales que estén allí estén informados de todas las opciones, va a facilitar a las familias, al propio paciente, acceder a cualquier tipo de oportunidad que se le brinde. De la otra manera era picar puerta tras puerta hasta llegar a las personas adecuadas. Difícil el camino. Y ya para terminar, me quiero dirigir a los doctores, ¿no? A ver, ¿qué nos podríais explicar un poco de... Yo creo, no sois psicólogos, sois oftalmólogos, pero todos estamos deseando que llegue un tratamiento para nuestro problema de degeneración en la retina. ¿Qué opináis de que cuando llega ese tratamiento, o está llegando, todo lo que habíamos deseado nos entra el miedo de qué pasará? Mejor que me quede como estoy, que veo muy poquito, pero por lo menos veo algo. ¿Qué opináis de ese miedo que luego tienen los pacientes? No sé si se os ha dado en algún momento esta parte de observar, ¿no?, ese miedo. ¿Qué me podéis decir de ello? Jaume, ya. Bueno, es una cosa que ocurre, sobre todo cuando hay algún ensayo clínico en el que propones a un paciente participar. Claro, un ensayo clínico es diferente de un tratamiento autorizado. En un tratamiento autorizado se ha demostrado que hay una mejoría y por eso se autoriza el tratamiento. Y de hecho, Europa y España son muy garantistas en ese sentido. Antes de autorizar un tratamiento, tiene que haber demostrado muy bien que funciona. Esto hace que a veces los tratamientos lleguen un poquito más tarde, pero por otra parte son tratamientos que son mucho más seguros. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Voy a dar paso disculpa, no sabía si ibas a continuar. He visto un parón. Cojo un poco de aire. Porque el paciente al que le propones un ensayo clínico es un paciente que tiene algo que ganar, pero también puede perder. Entonces sí que te encuentras con gente que con toda la libertad prefiere no participar. Y es totalmente comprensible y lógico porque un ensayo clínico no ha demostrado todavía que funcione, ¿no? Entonces, tanto vosotros como nosotros tenemos que ser capaces de explicaros exactamente qué os estáis jugando y qué beneficio podéis obtener.
cuando entráis, sobre todo en esos ensayos clínicos. Y después también, por supuesto, recomendaros que siempre tengáis la asesoría de un profesional cualificado. En Aragón tenéis la suerte de contar con Silvia y con todo su equipo. Y, por supuesto, nosotros estamos de la mano de ella para resolver las dudas que sean necesarias en aquellos casos en los que las podáis tener. Está respirando. Todo tuyo. Bueno, pues ahora voy a dar paso a cualquier persona que haya venido al acto para que os pueda intervenir y realizaros preguntas. Muchas gracias. Doctor, como usted lo ve mejor desde ahí, desde el escenario, si ve a alguna persona que levanta la mano, nos lo diga y nosotros le acercamos. Carla, Adrián, si podéis acercaros para coger el micro. ¿Vale? Y le dais paso, por favor. Sí, ahí a la izquierda arriba. Buenas tardes. Respecto al tratamiento, no sé si llamarle tratamiento o intervención quirúrgica, por eso han mencionado ambas cosas. Quería preguntar dos cosas. Primero, ¿el tratamiento es perpetuo, continuo o es un tratamiento único y exclusivo y se acabó? Y la segunda pregunta es, no he entendido realmente qué es lo que hacemos cuando inyectamos en la retina, con la ayuda de la OCT, el virus, porque hablaba de un virus, el cual afecta a las células que están sanas. Y entonces, ¿qué negocio hemos hecho? O sea, ¿cómo se recuperan? ¿Cómo se regeneran a posteriori? Muy bien. Gracias. Es una pregunta buenísima. El tratamiento está diseñado para hacer un tratamiento de por vida. El ensayo clínico, tenemos publicados pacientes que llevan 10 años de tratamiento y esos pacientes que fueron tratados hace 10 años, de momento mantienen la mejoría que tuvieron con el ensayo, con el primer tratamiento. Entonces, no sabemos qué va a pasar a lo largo de la vida, porque no tenemos un seguimiento tan largo, pero de momento parece que la mejoría se mantiene con un solo tratamiento. Y después, os explico de nuevo, que seguramente no he sido suficientemente claro al explicarlo. En esta enfermedad y en otras muchas de distrofias hereditarias de retina, lo que ocurre es que un gen no hace la función que debería hacer y no produce la proteína necesaria para uno de los mecanismos de la visión. En este caso, el gen RP65 pues, es defectuoso y no es capaz de mantener el ciclo visual, o sea, la función de la visión. Entonces, lo que hacemos es, se ha diseñado un virus y se ha modificado genéticamente y dentro de ese virus se ha introducido el gen defectuoso y se le ha quitado a ese virus la capacidad de producir daño. Lo único que hace es infectar las células de la retina que todavía están vivas y que son capaces de trabajar en la visión y introducirles el gen que tienen defectuoso. Entonces, esas células, a partir de esa infección, son capaces de producir la proteína que faltaba y son capaces de volver a ver. Y por eso, por una parte, la retina deja de degenerarse y por otra parte, es capaz de recuperar cierto grado de visión. No sé si me he explicado suficiente. Aquí yo creo que es entender que la infección en este caso es algo positivo. No es infectar para producir una enfermedad o una infección o una inflamación, sino infectar para que el ojo pueda empezar a funcionar de una forma adecuada. El ojo tiene la ventaja de que es un órgano que llamamos inmunoprivilegiado. Está muy separado del resto del cuerpo. Además, al tener, o sea, es un ojo que el ojo es un órgano en el que con técnicas no invasivas somos capaces de ver qué está pasando,
A través de la OCT, de retinografías y a través de pruebas de visión, somos capaces de ver muy rápido qué es lo que está pasando. Con lo cual, es un órgano especialmente indicado para estas terapias digamos, avanzadas, ¿no? Es cierto que esos pacientes, en el momento que les hacemos el tratamiento, reciben un tratamiento con corticoides orales para reducir al máximo la respuesta inmunitaria. Sin embargo, esa respuesta está muy atenuada porque está muy limitada al ojo. Y no requieren tratamiento de por vida, inmunosupresor. Sí. Bueno, antes de nada agradecerles el haber venido y demás. Mi nombre es Víctor. Simplemente una pregunta. Está diciendo que con este tratamiento ha habido una mejora y que es un tratamiento único. ¿Hay más margen de mejora? Es decir, lo que ve en estos momentos Noa es lo que ya va a ver, o va a poder llegar a un 100% de visión. Y esto suscita una segunda pregunta. Si se le hiciera una segunda intervención, un segundo pinchazo, por así decirlo, ¿podría llegar a ver el 100% de su visión o no? Vale. El hecho de haberla tratado con ese tratamiento no invalida que si en un futuro apareciera otro tratamiento que pudiera darle más beneficio, no se pudiera realizar. O sea, se podría realizar si en un futuro apareciera un tratamiento que le pudiera dar más beneficio. El hecho de poner 2 inyecciones no mejoraría su visión porque con una sola inyección ya infectamos todas las células que son capaces de volver a realizar el ciclo visual. La limitación principal del tratamiento es que necesitas tener el mayor número de células posibles que sean capaces de recuperar la función para que dejen de degenerarse. Cuanto más tarde haces el tratamiento, menos células quedan y entonces menos margen de mejora tienes. No sé si he respondido a todas tus preguntas. Gracias. Aquí delante tenemos otra pregunta y atrás al fondo también tenemos otra. Hola, muy buenas. Enhorabuena por la exposición. Y yo quería trasladar una pregunta que me imagino que estará en la cabeza de mucha gente. Aquí en la sala habrá mucha gente que, como yo, tiene una distrofia hereditaria que puede ser de retina o igual incluso pues, otra distrofia hereditaria del tipo que sea, en que tratamientos de este tipo pueda parecer como dar un halo de esperanza, ¿no? Una posibilidad que con alguna modificación, un tratamiento similar, pueda aplicarse. ¿Cuál sería, me he explicado así de forma sencilla, pero me imagino que la respuesta será muy compleja, pero de manera que la podamos entender, cuál sería la dificultad para trasladar este mismo tratamiento a otras distrofias hereditarias diferentes? Claro, este tratamiento es un tratamiento muy específico en un gen que es un gen que es muy importante para el ciclo visual y que es muy accesible porque está en las células del epitelio pigmentario. Dentro de la retina tenemos diferentes capas, básicamente los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Las mutaciones que están en el epitelio pigmentario, no voy a decir que son más fáciles, pero son más accesibles a tratamientos, porque las células del epitelio pigmentario, digamos que duran más tiempo. Las células del epitelio pigmentario son como los sirvientes de los fotorreceptores. Los fotorreceptores son muy señores y todas sus labores tienen que hacerlas el epitelio pigmentario. Entonces, las mutaciones que están en el epitelio pigmentario son más accesibles o teóricamente sería más fácil tratarlas. Eso no quiere decir que mutaciones de fotorreceptores no tengan tratamiento. De hecho, hay ensayos clínicos en mutaciones como por ejemplo el Usher2A, que hay un ensayo clínico, no hay un tratamiento autorizado, hay un ensayo clínico que en un futuro quizá pueda permitir el tratamiento, ¿no? Pero depende un poquito de eso. Después también otra cosa que es importante es que al menos lo que son las terapias génicas, para poder tener efecto, requieren que haya todavía células vivas. Si no hay células vivas, las terapias génicas no pueden ni parar la progresión ni mejorar la visión. En un futuro probablemente más lejano, otras estrategias terapéuticas
como células madre, visión artificial, quizá tendrán un papel en aquellos pacientes en los que ya no quedan células para infectar, digamos, ¿no? Pero bueno, esto todavía está verde, pero quizá, quién sabe, en unos años podamos venir con otro tratamiento que sea capaz de recuperar visión en pacientes que ya no tenían retina. Vale, muchas gracias. Tenemos al portador del micro que va a hacer el gimnasio, está arriba y abajo. Buenas tardes. Mi pregunta creo que va a estar contestada inmediatamente. Para acceder al ensayo clínico hay que tener resto visual, ¿verdad? Depende del ensayo clínico. Ahora mismo, los ensayos clínicos, por ejemplo, con terapia génica, sí que requieres un resto visual para poder acceder al tratamiento. Porque si no tienes un resto visual, no tenemos células que puedan recibir la proteína defectuosa y volver a recuperar el ciclo visual. Hay algunos ensayos clínicos en centros que ahora mismo, que yo sepa, en España no los hay, pero que son, por ejemplo, de tratamientos con células madre. Entonces, en algunos de esos tratamientos no requieres restos visuales. O sea, es una cosa muy individualizada, depende de cada caso. Se puede acceder o no a ciertos ensayos clínicos. Es que yo había imaginado que al tener el nervio óptico casi muy bien, pues había posibilidad, pensaba yo. Por ejemplo, en pacientes que tienen el nervio óptico todavía funcionante, han empezado con ensayos clínicos que son muy limitados con una terapia que se llama optogenética. La optogenética lo que hacen es hacer que células de la retina que no son los fotorreceptores sean capaces de captar la luz. Sí. Entonces, probablemente lo habéis leído en algún... Yo capto la luz, por ejemplo, pero no tengo resto visual. Entonces... Venga, ¿qué hacer? Yo creo que en tu caso concreto, probablemente tu oftalmólogo de referencia es el que te va a explicar mejor qué opciones tenemos de tratamiento. Afortunadamente, en Aragón lo tenéis resuelto y si hace falta, Silvia o tu oftalmólogo se puede poner en contacto con nosotros y valorar tu caso concreto y ver si pudieras tener acceso a algún tratamiento. De todos modos, yo creo que podéis estar muy tranquilos que si tenéis acceso a algún posible tratamiento, nosotros somos los primeros interesados en informaros de ese tratamiento. Entonces, con el establecimiento de esta red, yo creo que todos tendréis acceso al tratamiento cuando esté disponible y sobre todo cuando os pueda beneficiar, porque también es muy importante saber distinguir qué es lo que os puede beneficiar o qué es lo que ya nos va a dar una mejoría, ¿no? O incluso os podría ser dañino, ¿no? Entonces, por eso yo creo que nadie mejor que vuestro oftalmólogo sabe el estado de vuestro ojo y os puede informar en cada caso concreto. Muchas gracias, sí lo haré. Gracias. Gracias. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Retina que soy, quiero agradecer, pero profundamente, no ya solo a los 4 ponentes de esta tarde, sino especialmente a Ana y a su hija Noa, en primer lugar por la actitud, ¿no? Por la actitud ante las dificultades y en segundo lugar también porque esa actitud vuestra se proyecta en todos los demás y hoy tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Estamos aquí pues bastantes personas que gracias a vuestra actitud, como digo, pues podemos percibir un poco cómo van siendo las cosas gracias a la investigación, ¿no? Eso ante todo y que ahí quede. Quería hacer 2 preguntas a los doctores. Una consiste en qué consejos, qué recomendaciones nos daríais pues a los que somos pacientes o
padecemos una distrofia hereditaria de retina. Y luego también, ¿qué consejos o cuáles creéis que deberían de ser los puntos fuertes de una asociación como la nuestra? Porque sí que, bueno, pues me atrevo a decir que, desde luego, uno de los aspectos que pretendemos mejorar es el de ir consiguiendo el mayor censo posible de pacientes de distrofias hereditarias en Aragón, porque supongo que eso también nos podría facilitar a vosotros mucho la tarea investigadora. Me imagino, nada más. Gracias. Yo creo que como asociación lo que se está haciendo va por muy buen camino. Este tipo de charlas nos ponen a todos un poco, ponemos caras a todo el mundo, nos entendemos, intentamos explicar lo que hacemos, vosotros nos comentáis vuestras necesidades, esto está fenomenal. Tener un censo es precisamente lo que estamos también intentando hacer nosotros, pero obviamente para nosotros va a ser muchísimo más complicado que lo que es para vosotros, porque estáis voluntariamente todos en la asociación y compartís vuestras experiencias y compartís vuestras enfermedades y las características de vuestras enfermedades. Yo creo que la asociación está haciendo un trabajo muy importante y creo que está empezando a tener resultados, y eso es lo que la recomendación que seguiría. Seguir en el mismo camino y todo lo que se pueda colaborar, estamos encantados de poder hacerlo, cualquiera de los del grupo de trabajo y bueno, nosotros mismos. Y luego, recomendaciones para la enfermedad en sí, pues la retina es un tejido que requiere pues unos cuidados, pues, protección solar, vida sana, alimentación correcta, dieta mediterránea, evitar tóxicos, tabaco, alcohol, etc. No sé si los tiros iban por ahí, pero realmente todo lo que sea cuidarse siempre va a beneficiar a la retina. A ver, si es una enfermedad degenerativa, obviamente al final uno se puede cuidar mucho, pero la enfermedad va a seguir evolucionando. Pero bueno, todo lo que la podemos ayudar, pues perfecto. Y luego las revisiones rutinarias, sobre todo por lo que comentábamos antes. Hay determinadas complicaciones que sí que se pueden intentar manejar, sea la catarata, sea el glaucoma, sea el edema macular quístico. Por lo tanto, seguir las revisiones, que hay veces que uno pues, se puede esperar un poco y da ganas de abandonar el barco, pero yo sí que recomendaría por lo menos una revisión anual, si no es necesario hacerla con más frecuencia, para ver cómo están las cosas y ver si se puede hacer algo por mejorar un poquito la visión o la calidad visual. No sé si he respondido a todas las preguntas. A mí me gustaría añadir que no tiréis la toalla, que persigáis el estudio genético, que deis visibilidad a vuestra enfermedad. Al final, la sociedad se va a mover si os ve. Si no os ve, la sociedad no va a querer curaros. Y lo que estáis haciendo es, efectivamente, el camino que tenéis que seguir. Y finalmente, yo creo que también todas las asociaciones tenéis que luchar porque haya centros de referencia. Algunas veces queremos tener el centro de referencia a nuestro lado, ¿no? Pero yo creo que es más importante que centralicemos los tratamientos para que los que lo hagan lo mejor posible, y que luchemos para que tengáis accesibilidad a esa medicina Fórmula 1. Es más importante que Silvia tenga mi teléfono, tenga mi email mío o de la persona que tenga en ese momento la necesidad el tratamiento, ¿no? Pero que tenga acceso y que vosotros tengáis el seguimiento con Silvia, que no que Silvia trate 2 pacientes, yo trate 4 y el de más allá trate 2, ¿no? Yo creo que eso también es una labor que como asociación tenemos que perseguir. Pocos centros de referencia, muy buenos, y que independientemente de donde vivas, cualquier persona tenga acceso vehiculizado, por supuesto, a la mejor medicina. Aquí abajo. Aquí hay una pregunta de Andrés. Hola. Mi pregunta era algo distinta, va dirigida a Noa sobre todo, porque bueno, yo tengo un padre con una distrofia hereditaria de retina y quería preguntarle a Noa que cómo ha vivido ella tras la operación, sobre todo pues, la vida en el colegio, sobre todo con compañeros, profesores, si le han ayudado, si han estado apoyándola.
Bueno, pues sí, todos mis profesores y todos mis amigos y compañeros sí me han estado apoyando. Y yo me acuerdo que en quinto, cuando les dije la noticia a toda la clase, se pusieron a gritar y a aplaudir, pero literalmente. Y pues fue un momento que jamás olvidaremos, nadie, ni yo ni nadie, ni la profesora tampoco. Y pues sí. Tenemos una pregunta aquí de Andrés, a primera fila. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer compartir esta tarde de viernes de principios de julio con toda esta buena gente que nos hemos juntado aquí, tanto arriba en el escenario como en el público, ¿no? Felicitar a la asociación, por supuesto. Yo vengo en nombre de la Asociación Acción Visión España y quiero transmitiros también un mensaje de apoyo y de cariño, de que vosotros estáis aquí en Aragón trabajando y hay mucha gente en el resto de España y en el resto del mundo, ¿no? Recientemente hemos estado en el Congreso Mundial de Retina en Islandia y allí nos hemos juntado asociaciones de más de 30 países, ¿no? Yo, tuve la oportunidad de conocer ya a Noa y a Ana cuando se presentó el tratamiento en Barcelona, y a Jaume, y también la conozco desde hace tiempo, ¿no? Y hay algo que no debemos de olvidar, sobre todo los pacientes y las familias, que si Noa se ha podido tratar es porque tenía un estudio genético, ¿eh? Si Noa no hubiera tenido el estudio genético, si no hubiera habido un oftalmólogo o una oftalmóloga que hubiera insistido para que la derivaran a genética, para que le hicieran el primer test, incluso hasta varios tests, para encontrar el gen que le produce la patología, pues no se hubiera podido tratar, ¿no? Tenemos que seguir exigiendo desde las asociaciones y sobre todo desde las familias y de las personas afectadas que todos tenemos que conocer el gen que nos produce la patología, ¿eh? A algunos nos llegará tarde, como a mí y a muchos de los que estamos aquí, porque nuestra retina ya pues estará muy deteriorada. Pero no debemos olvidarnos que hay mucha gente joven, muchos descendientes nuestros y de nuestras familias que quizá sin saberlo pueden acceder a un tratamiento, ¿no? Y bueno, Noa fue la primera. Yo no sé cuántas personas están ya tratadas, cuántas Noas tenemos ya en España, ¿eh? Y eso a lo mejor el doctor Catalán nos lo puede decir, pero que es un motivo de orgullo y de esperanza, que a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando, de la pandemia, de una guerra, de todo el sufrimiento que se produce, pues un país como el nuestro, como España, pues ha añadido a su cartera de servicios a la sanidad pública un tratamiento que le ha permitido devolver la vista o por lo menos mejorarla un poquito a Noa y a no sé cuánta gente más, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos que también no olvidar que para llegar a este tratamiento ha habido mucha gente, ha habido mucha investigación. Hay muchos investigadores e investigadoras en todo el mundo que han puesto su mejor saber hacer unidos a los pacientes y a las familias para que se llegue a un tratamiento, ¿no? Y que para que esos 250, 270, no sé cuántos genes faltan todavía por tratar, pues se necesita seguir apostando por la investigación, ¿eh? Los centros de referencia son es un paso importante. Las asociaciones y las familias es otro para empujar y para reivindicar entre las administraciones que haya centros de referencia bien dotados, con profesionales de todas las disciplinas, en colaboración, con un buen registro. No debemos olvidar que nuestro mayor tesoro, el mayor tesoro que tenemos las familias y las personas afectadas son las revisiones, exigir informes, las pruebas, que no se pierda ni una OCT, ni una campimetría. Si no tenemos un buen lo que llaman los profesionales, ¿no? Una historia natural de lo que ha sido nuestra patología, probablemente tampoco se pueda avanzar en la investigación. Tenemos que reclamar todas esas pruebas que nos hacen y guardarlas como un tesoro, porque en el futuro puede ser nuestro tesoro. Y claro que sí, que hay que registrar, Silvia, hay que registrar, pero no en los hospitales. Hay que registrar en un buen registro nacional de enfermedades raras oculares, que ya existe, y que los profesionales tenéis que ayudarnos, a las familias y a los pacientes,
a que ese registro se complete. Ahora mismo estamos 1.046, si no recuerdo mal, ¿eh? Pero en España se calcula que hay de entre 15 y 20.000 personas afectadas con distrofias de retina, ¿no? Tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues trasladaros un cariñoso saludo de todas las asociaciones, de toda la gente que en el resto de España estamos trabajando, felicitaros y que podéis contar con nosotros para el futuro. Y gracias. Tenemos una pregunta en medio. Perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como han dicho mis compañeros, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de estar con nosotros. Porque creo que esta tarde, cuando salgamos de esta reunión, vamos a salir con una palabra: esperanza. Esperanza, porque creo que la habéis transmitido. Tenemos grandes profesionales, sois grandes profesionales, tenéis muchos pacientes, pero esto, en España, recursos económicos, ¿cuántos tenéis? ¿Os ayudan mucho? Porque la investigación es, si no hay dineros, no hay investigación. Por eso me gustaría saber si contáis con esos recursos suficientes para poder dar esperanzas a tantas personas que somos deficientes visuales o ciegos totales. Es una pregunta muy difícil. Siempre hacen falta recursos. O sea, siempre hacen falta más recursos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es jugar con los que tenemos, ¿no? Y darles el máximo aprovechamiento posible. Como decía Andrés, ese tratamiento es un tratamiento que es muy caro, pero afortunadamente podemos ofrecerlo a los pacientes. El diagnóstico genético hace 5 años era una entelequia y ahora está dentro del catálogo de la Seguridad Social. Cualquier persona puede acceder a un diagnóstico genético. Se trata de aprovechar lo que tenemos y conseguir más cosas. ¿Cómo podemos conseguir más? Una parte, lógicamente, es nuestra, de insistir a nuestros jefes, a nuestros gestores, en que tenemos un problema y tenemos que sacarlo adelante. Y otra parte muy importante es vuestra. Si la sociedad no sabe que hay una enfermedad que produce ceguera, hay una enfermedad que es muy invalidante y que hay tratamientos disponibles, no puede haber dinero para investigación, no puede haber dinero para atenderos. O sea que yo creo que es un trabajo conjunto, que es muy ilusionante y que nosotros estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte y estoy convencido que vosotros también, y de hecho lo estáis demostrando. Entonces, se trata de jugar con lo que tenemos y conseguir más. Muchas gracias, Jaume. Bien, yo creo que ya el acto ha estado perfecto para todos y voy a insistir en un par de cositas, sobre todo en dar las gracias en el apartado este que hablaba Antonio de financiación, que tenemos dinero, pues dar las gracias a los que nos han hecho posible que este acto pues se haga más fácil, ¿no? Como decimos, más fácil. Montblanc, a Consejo Territorial 11 Aragón y a Caixa, Fundación La Caixa y al centro de la Caixa de aquí. Yo también incidiría, como ha dicho Andrés, estaba hablando antes de la unión. La unión es importantísima, sobre todo para cuantos más seamos, más fuerza tenemos. Reclamamos muchas cosas. Yo sí que reclamaría, y aprovecho aquí ahora el momento para reclamar, que haya una especialidad de genética en la universidad. Están trabajando genetistas que sin una especialización, que yo creo que ya es hora de que en España exista esa especialidad, ¿vale? Entonces, yo creo que también tenemos que hacer fuerza, todas las asociaciones, en pedir que sean una especialidad. Nada más. Gracias a todos por venir. Gracias, Noa. Ha sido un placer, te tenemos aquí. Ana, lo mismo. Y gracias, Silvia.
te tenemos aquí cerca y Jaume, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, ahora aquí a la salida hay un pequeño vino español. Hemos pasado la pandemia, entonces yo creo que espero que no haya muchos codazos y que nos podamos charlar. Lo hemos hecho, la asociación lo hemos querido hacer para poder charlar un poquito. Tenemos hasta las 9 menos cuarto para poder hablar aquí un poquito y relacionarnos un poquito, que creo que nos hace falta. Muchas gracias y un aplauso para todos.